Bueno, yo soy Jorge Siman, soy ortopedista. Vamos a hablar un poco de fracturas de pelvis, sobre todo el manejo inicial. Fracturas expuestas también voy a hablar un poquito. Lo dejé la presentación en conceptos básicos. No está, la presentación no está muy cargada en cuanto a mucha información ni mucho menos, pero si tienen dudas, preguntas, al final pues, vamos a responder todas, ¿no? Entonces vamos a dar una introducción y vamos a hablar de fracturas de pelvis y fracturas expuestas. Entonces estos dos tipos de lesiones, ¿está bien de este lado que estoy parado? O del otro, ¿está bien? Son dos tipos de lesiones que pueden peligrar la vida en cuestión de horas, minutos o semanas. O en fracturas expuestas son lesiones que pueden poner en peligro la extremidad y perder desde función a perder la extremidad por completo si no se tratan adecuadamente. Hay muchas veces que aunque se traten adecuadamente, pues dan este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, dentro de las lesiones que pueden peligrar la vida de manera inmediata son fracturas de pelvis y fracturas o lesiones que den un daño vascular. No sé si después va a haber una plática de lesiones de trauma vascular. Okay. Y estos, por lo mismo, pueden llevar a una inestabilidad hemodinámica y pueden tener complicaciones intermedias o tardías, que pudiera ser sepsis, sobre todo en casos de fracturas expuestas. En fracturas de pelvis también, cuando hay penetración a un órgano y por contaminación, pues pasa esto, ¿no? Y entonces las lesiones que peligran la extremidad son fracturas expuestas, lesiones vasculares, o muchas veces no son fracturas expuestas per se, pero son lesiones muy graves de tejidos blandos y pudieran provocar este tipo de complicaciones. Entonces, dentro de las fracturas de pelvis podemos ver que llegan a tener una mortalidad hasta el 15% cuando son fracturas de pelvis cerradas, pero hasta el 50% cuando son expuestas. Causas más del 50% o el 50% en accidentes vehiculares, pero estamos viendo cada vez más accidentes de motocicleta, atropellamientos, caídas, otro tipo de accidentes que pudieran ser, por ejemplo, accidentes de caballo, donde tienen una caída del caballo y después los pisa. Pásenle. Ok. Cuando hablamos de la pelvis vamos a hablar un poquito de la anatomía. Y dentro de las series básicas del paciente politraumatizado que llega al hospital está una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, una radiografía de columna cervical. Nunca sale una radiografía así bonita, simétrica, centrada y demás. Ahorita voy a poner algunos ejemplos de los tipos de fractura y van a ver cómo llegan a salir, pero es básicamente para identificar si hay un problema y cuál es el problema que estamos lidiando. Esto es todo lo que vemos cuando estamos viendo una radiografía AP de pelvis. Podemos ver el anillo posterior o la parte posterior del anillo, donde se unen los huesos ilíacos con el sacro de los dos lados. Okay. Podemos ver la parte del isquio, podemos ver las ramas púbicas. Y la articulación con el fémur, que es la articulación de la cadera. Podemos ver los cuerpos vertebrales. Generalmente se ve nada más L5 y L4. Hay veces que en casos de trauma no se alcanzan a ver, pero es básicamente para identificar un problema. Estamos buscando, sobre todo, que no exista una discontinuidad del anillo pélvico y que exista una simetría entre un lado y el otro lado.
Las articulaciones de los huesos pélvicos con el sacro son articulaciones planas, no son articulaciones como, digamos, el codo, de que la misma anatomía de los huesos da algo de estabilidad. Y básicamente la estabilidad de estas articulaciones es en base a ligamentos. Hay ligamentos anteriores y hay ligamentos posteriores. Estos ligamentos son de los ligamentos más fuertes de todo el cuerpo y soportan cargas muy fuertes. De los más importantes tenemos los ligamentos sacroiliacos anterior, en esta zona, en la zona posterior, ¿okay? Y los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que van desde el sacro hasta la parte inferior anterior de la pelvis. No voy a hablar mucho de vasos sanguíneos, porque después va a haber una plática de trauma vascular, pero sí quiero mencionar, y quiero que se queden en esta imagen en la cabeza, de todos los vasos sanguíneos, ya sea arterias y venas, que pasan por toda esta zona. Entonces, cuando en algún momento vean una fractura de pelvis, piensen que probablemente esté lastimado algo vascular. Generalmente, el daño vascular que hay asociado a una fractura de pelvis son de los plexos venosos en esta zona. No sé si tengo una, creo que una después. Ok. En menos del 20% el daño vascular es de causa arterial. Entonces, generalmente de lo que se desangran o de la hemorragia es de los plexos venosos y del mismo hueso que sangra cuando se rompe. Mecanismos de lesión, como dijimos, lo más común son accidentes automovilísticos y podemos saber, y ahorita vamos a ver en cuanto a las radiografías y el tipo de fracturas de pelvis, si el mecanismo de lesión es con una fuerza anteroposterior o si el mecanismo de lesión es lateral. Y eso se identifica mediante las radiografías. Hay muchas clasificaciones de pelvis. Una de las clasificaciones es en base a estabilidad, si son trazos de fractura estables o trazos de fractura inestables. En esta plática nada más puse esta clasificación, que es en base al mecanismo de lesión, si es anteroposterior la fuerza, y esto provoca una disrupción del anillo anterior pélvico, y si es más grave, se vuelve una lesión también en el anillo pélvico posterior, pero podemos ver aquí, como ya no están unidos a comparación de esto, la sínfisis de pubis. Entonces podemos saber o inferir, no tenemos que preguntar, porque muchas veces no hay a quien preguntarles cómo fue el mecanismo de lesión, cómo estuvo el accidente, sino al ver una radiografía así, separados los sínfisis de pubis, podemos inferir que el mecanismo de lesión fue de anterior a posterior. En el caso de no te preocupes, pasa. En el caso de esta, digamos, imagen, el mecanismo de lesión es de lateral a medial y se llama en compresión lateral. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos. El otro tipo de fractura es cuando hay un cizallamiento vertical. Esto generalmente sucede en caídas de altura, generalmente son de 4 pisos para arriba. Bueno, no voy a decir para arriba porque muchos cuando son arriba de 4 pisos ya ni siquiera llegan a urgencias, lamentablemente, pero es aproximadamente esa altura la que vemos. Aquí la fuerza es de abajo hacia arriba y lo que provoca es una lesión pélvica y asimetría en la altura de las crestas ilíacas. Aquí podemos ver, y ahorita lo vamos a ver con ejemplos y con radiografías cada una, cómo es el mecanismo. Y este es en grado 1, digamos, de la compresión lateral, donde nada más se lastima la parte anterior del anillo,
Si continúa o si la fuerza es mucho más o más mayor, o sea, no más mayor. Si la fuerza es mayor, entonces no solo hay fractura aquí, sino de que también se lastima en la parte posterior, generalmente es con una fractura, o se puede separar un poquito la articulación sacroiliaca posterior. Si continúa o si la fuerza es todavía más grande, lo que pasa es de que sucede lo mismo que 1 y 2, pero también se lleva la otra parte de la pelvis. Y entonces, esta parte sería, digamos, compresión lateral, y la segunda parte sería casi en mi libro abierto, digamos, por decirlo así. Cuando el mecanismo de lesión es anteroposterior, en grado 1 hay una separación muy leve de las ramas de pubis, de las ínfisis de pubis, menos de 2.5 centímetros. Si el impacto es mayor, entonces hay una separación de la articulación sacroiliaca en la parte anterior nada más. ¿Okay? Y si es todavía mayor, hay separación de los dos lados y hay afectación de la articulación sacroiliaca en la zona posterior. Si el mecanismo de lesión es de cizallamiento vertical, todo esto va a estar lastimado. Digo, no se alcanzan a ver al 100% las radiografías, pero son nada más un poquito de ver cómo se ve lo que platicamos ahorita del tipo de fractura y cómo se ve en una radiografía. Generalmente así es como se ve una radiografía en trauma. Apagamos la luz un poquito, chance se ve un poquito mejor. Ahí está, ¿verdad? Está bien. Un poco la calidad de las imágenes no es al 100%. Entonces vemos un poquito de separación de la articulación de las ínfisis de pubis, pero esto sería menos a 2.5 centímetros. No se alcanza a ver las articulaciones sacroiliacas, pero se alcanza a ver simétrico en la zona. Si es mayor, entonces se alcanza a ver una separación de 2.5 centímetros. Estos ya son las fracturas que se llaman en libro abierto. Y se alcanza a ver una separación anterior nada más de la articulación sacroiliaca. Esto es en tomografía. La articulación sacroiliaca en la zona posterior permanece normal. Esto siempre lo podemos comparar para el otro lado, el lado contralateral. Si es más fuerte, obviamente se ve, es algo evidente en la radiografía, entonces afecta este lado, afecta articulación sacroiliaca anterior y también la parte posterior, como lo podemos ver aquí. Aquí están lastimados todos los ligamentos que hablamos al principio de la plática, están lastimados. Estas son las radiografías de cuando es compresión lateral. Podemos ver nada más aquí las ramas isquiopúbicas. En la parte posterior, generalmente cuando es grado 1 no hay tanta lesión o la fractura es in situ, nada más aquí del sacro. Cuando es grado 2 hay una lesión muy parecida aquí, pero lo que cambia es de que existe una fractura en la ala posterior, en esta zona. Y cuando es grado 3, hay la misma lesión que en grado 2, pero también se lastima el lado contralateral de la pelvis. Lo que vemos en cizallamiento vertical, esta es la diferencia. Esta es la altura que tiene que tener y esta es la asimetría. Miren dónde está la cadera izquierda contra la cadera derecha y la altura de la pelvis. Ok. Hablamos un poquito de las generalidades, de cómo se clasifican y el tipo de lesión. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a sospechar
que un paciente tiene una fractura de pelvis. Entonces, dolor, el signo general, si hay déficit neurológico, si hay heridas, equimosis o dermoabrasiones en toda la zona de la pelvis, si hay equimosis, hematoma perineal o en escroto, si hay sangre en el meato urinario, obviamente podemos saber o inferir que hay una lesión de vejiga o del meato urinario y secundariamente a que probablemente la causa haya sido una fractura de pelvis que haya penetrado, sangrado rectal o próstata normal en la palpación. Si vemos una deformidad evidente o si vemos una discrepancia en la longitud de los miembros pélvicos. Examen físico, se recomienda hacerlo una sola vez y se hace palpando las crestas ilíacas. Obviamente en pacientes que estén conscientes, estables, que no tengan dolor, no hay tanto problema, eso lo podemos repetir y sobre todo en instituciones educativas, pero en casos de trauma grandes no hay tanta necesidad. Con una sola persona y generalmente se deja al que sea más experimentado. ¿Por qué? Si nosotros estamos palpando cada vez, lo que estamos propiciando es de que se abran, en caso de que exista una fractura, de que se abran los cuerpos en la zona posterior y esto podría provocar el poco hematoma o coágulo que se está formando a que se deshaga y continúe el sangrado. Entonces cada vez, imagínense, cada 15 minutos pasa alguien y ahora te toca a ti y lo hacemos, entonces lo que estamos promoviendo es de que no se forme este coágulo y que continúe el sangrado o el posible sangrado. El manejo inicial en fracturas de pelvis, después de ver una radiografía, identificar y sobre todo en casos que vemos en fracturas en tipo libro abierto, es poner una sábana, un cincho pélvico, esto con la idea, o en teoría, y digo ha funcionado durante muchos años, es disminuir el volumen que puede ocupar aquí el sangrado en la pelvis. Si vemos aquí la diferencia, esto es ya compuesto una sábana, que eso puede ser en cualquier hospital, no se necesita nada más avanzado. Y esto hacerlo inmediatamente después de identificar la lesión. Esto hace que haya una reducción de la fractura. Número uno, disminuir la cantidad de volumen que puede haber ahí. Disminuye el dolor y se hace un poquito más estable cada vez que se mueve al paciente. Se debe de poner generalmente a nivel de trocánter, ¿okay? Para no hacer compresión en todas las estructuras que existen en la cavidad pélvica o en abdomen. Fijación externa. ¿Cuándo? Seguramente, voy a poner unas imágenes aquí. Esto es lo que es fijación externa. ¿Cuándo usamos fijación externa? Número uno, en lesiones de rotación externa, generalmente son en libro abierto o en cizallamiento vertical. Fracturas inestables con pérdida sanguínea que después de poner la sábana o el cincho pélvico no mejoren, o pacientes que tengan otro tipo de complicaciones que necesitemos una estabilización, digámoslo así, temporal por tiempo prolongado hasta que se llegue a una cirugía definitiva. El estar con sábana o el estar con el cincho pélvico es por un día, 2 días, 3 días máximo. ¿Por qué? Porque puede hacer complicaciones de presión en la zona de la piel. Cuando se necesita tener más tiempo esto, pero todavía el paciente no está en condiciones adecuadas para una cirugía definitiva, entonces generalmente cuando se usa fijación externa. Rara vez el paciente requiere fijación externa inmediata. Hay veces que tiene lesiones digamos en la cavidad abdominal
y ya va a entrar a quirófano para exploración o para otro tipo de cirugía, y una vez ya estando en quirófano, si el paciente está lo suficientemente estable, también se pone. Muchas de las veces depende del protocolo de institución, si se decide en pacientes que van a necesitar una laparotomía, poner primero el fijador y luego la laparotomía, si se hace al revés, depende mucho de los protocolos y esto hay que individualizarlo mucho con los pacientes. Tratamientos definitivos en pacientes con fracturas inestables, después de un rato que se hayan estabilizado de manera general y estén en condiciones de pasar a quirófano, se hace un tratamiento definitivo donde se puede, este es un tipo de fractura donde hubo disrupción de la parte anterior de la pelvis, así como de la parte posterior. Estos generalmente son los protocolos de los hospitales grandes. No me voy a ir a explicarlo uno por uno porque no tiene sentido. Pero básicamente es desde que llega el paciente, si está estable hemodinámicamente o si no. Se hacen todo el ATLS, podemos ver si hay algún riesgo algún factor de riesgo, como pudo haber sido el accidente, caídas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente se toma una radiografía, se identifica si hay algún tipo de fractura. Si el paciente está estable, entonces se puede pasar a tomografía o algún otro estudio para poder caracterizar y para poder planear un poquito más el tipo de fractura. Generalmente las radiografías, y lo que se enseñé es la radiografía única que tomamos en urgencias. Y esto es con tal de hacer todo el tratamiento mucho más rápido. Evidentemente no nos quedamos nada más con eso, sino se hacen radiografías complementarias, se hace una tomografía para poder saber qué tipo de fractura, para poder caracterizarla mejor, para poder darle un tratamiento mucho más adecuado al paciente. Eso es en el tema de fracturas de pelvis. Si quieres voy a hacer una pausa porque el tema de fracturas expuestas es algo que no va siempre de la mano, entonces quisiera saber si hasta ahorita hay algún tipo de duda, pregunta, algún caso, no sé si hayan visto algún caso porque a nosotros no nos llegan tantas fracturas de pelvis, pero algún día las van a ver en algún otro lado, en algún lado que estén rotando, en algún lado donde estén haciendo residencia, o los que trabajan en otros lados pues también están expuestos a este tipo de lesiones. Entonces, si quieren un día también para los internos podemos hacer un mini taller de cómo poner cuál es la manera adecuada de colocar la sábana. Yo creo que es muy muy importante que cualquier médico sepa hacerlo porque a veces nos encontramos en circunstancias donde tal vez no vamos a estar en el hospital, tal vez vamos a estar en el hospital y vamos a ser el único presente. Y yo creo que vale la pena porque es algo que puede ayudar a salvar vidas. Entonces, si quieren, con mucho gusto, luego lo agendamos. Hasta ahorita, ¿alguna otra duda, pregunta? Como les comuniqué al principio, iba a hablar muy, muy general del tipo de lesiones. ¿O seguimos? Sí, claro. Hemodinámicamente inestable, ¿como cuánta sangre podría perder así en cuestión? Imagino que es variable, pero ¿como cuántas? Es variable. Muchas veces se habla de que la pelvis en este tipo de lesiones puede sangrar hasta 4 litros, 4 litros y medio. Generalmente, como les dije, el sangrado es venoso. Entonces, si hacemos una compresión adecuada y una estabilización adecuada, se forma un coágulo y esto evita que sangre más. Hay veces y eso depende mucho y ahorita hay mucha, controversia en el tema de trauma, qué hacer cuando el sangrado es arterial. Hay hospitales y esto se hace mucho la recomendación es
básate en los protocolos del hospital, sobre todo en centros grandes de trauma. Cuando el sangrado es arterial se puede tratar de manera de hacer una angioembolización. Entonces, esas son las dos. Hay en centros europeos donde promueven o tienen mucha más experiencia en hacer lo que se llama packing. Entonces hacen una mini laparotomía, digamos, empacan todo, ven que no esté sangrando nada y al siguiente paso, digámoslo así. ¿Seguimos? Yo creo que la complejidad de las fracturas de pelvis no es tanto la estabilidad del hueso, eso se hace normalmente ya sea con picadores o con la sábana, lo que ustedes como se pueda, pero el hecho de que haya una fractura de pelvis se tiene que orientar a que fue un golpe bastante con una intensidad importante, entonces conlleva muchos otros órganos que están dentro de la pelvis y también tienes que estar al pendiente de ese tipo de lesiones, ¿no? Desde uretra, vejiga, colon, o sea, en mujeres, disrupciones de vagina, de perinea, hay muchas cosas que están ahí en la pelvis y que se tienen que atender también. A mí me ha tocado en alguna ocasión estar operando el paciente tratando de reparar una lesión intestinal y tener al traumatólogo ahí a un lado tratando de fijarle la pelvis, ¿no? Y es difícil a veces el espacio y lo que tú quieras, pero pues se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces también algo importante que quería mencionar es de que muchas veces nosotros vemos la radiografía en un solo momento. ¿Cómo está ahorita el paciente? Pero de eso nosotros podemos imaginarlos. La lesión vino por acá, rompió el hueso, toda esta zona se volteó hacia adentro, ahí puede ser que provoca las lesiones de otros órganos y regresó un poquito. Obviamente no regresa a su lugar, pero es todo el momento que el hueso hacia acá penetra, lastima o inclusive el mismo accidente, sobre todo cuando es en esta zona. Obviamente puede haber lesiones arriba de la pelvis, tórax y demás. Pero sí es muy importante el saber, cuando ven una fractura de pelvis, buscar alguna otra lesión asociada, sobre todo cuando son lesiones de pelvis más graves. El doctor Bolaños que nos diga de la colocación de la sonda de Foley en ese tipo de pacientes. ¿Viste la plática, verdad? Bueno, lo que acaba de decir es muy importante del sangrado venoso y la cantidad de sangre. Entonces, ahí es un mensaje para los cirujanos generales que no alcanzo a repetirlo, que no exploren eso. Se debe dejar la grasa, las fracturas, fijar la pelvis como hacen los traumatólogos. Yo he tratado con ellos y a veces ya quedan fijadas las pelvis. Y uno hace una medición en la línea media y revisa si está perforada la vejiga o algo por dentro, la vejiga por dentro de las suturas, pero no te pongas por afuera, no descargues ahí porque ese sangrado venoso lo puedes contener de momento, pero luego llora y lo que no, la ventaja que tienes es no mover la grasa, pues para que contenga ahí el sangrado de los huesos y el sangrado venoso que hay. Entonces, no explorar demasiado. Entonces, no lastimar más al paciente. Está bien. Voy a hablar también un poquito de fracturas expuestas, también es muy general. Entonces, cualquier fractura donde exista una comunicación entre el hueso y una herida en la piel o con el ambiente externo del cuerpo. La clasificación, también hay muchas, pero esta es la más aceptada. Siempre ha habido revisiones, es la clasificación de Gustilo y de Anderson.
se basa en el tamaño de herida, no el tamaño de fractura. Y esto que está acá es el tipo de fractura que puede haber, pero esto no cambia, es nada más para ver. Entonces, generalmente nosotros decimos hay una fractura Bustilo 1 cuando nada más hay una heridita abajo de 1 centímetro. El mecanismo de lesión puede ser de baja energía, alguna caída, algún golpe. El nivel probable de contaminación es bajo. Cuando es arriba de 1 centímetro hasta 10 centímetros, o sea, entre 1 y 10, es grado 2. Hay un mayor daño muscular y a tejidos blandos. Cuando es arriba de 10, es grado 3. Se subdividen en A, B, C. ¿Okay? A es cuando hay lesión, pero hay tejido suficiente para cubrir el hueso. B es cuando no hay suficiente tejido para cubrir el hueso. Tejido me refiero a músculo o piel. Y C es cuando hay todo esto y hay un daño vascular que necesite reparación. No me refiero a daño vascular de que se ve una arteria chiquita que se pueda reparar, que se tenga que reparar, entonces es grado 3C. El tratamiento, lo más importante que quiero ¿cómo se llama? Que se lleven a casa es cuando vean una fractura expuesta, hay que iniciar antibiótico lo antes posible. Luego hay veces, no aquí, en otros hospitales donde te hablan, oye, una fractura expuesta, lo que sea, llegas, ves al paciente y no ha recibido un tratamiento adecuado. Entonces, yo creo que el hecho de recibir antibiótico no tiene que esperar al ortopedista, al traumatólogo. ¿Qué antibióticos les damos? Generalmente cefalosporinas de primera generación en grado 1 y 2. En grado 3 le agregamos un aminoglucósido, generalmente es gentamicina. Hay que hacer un lavado de la herida primero en urgencias. Esto como tratamiento inicial, antes de cubrirlo, antes de hablarle al ortopedista que venga a verlo. Y lavarlo puede ser con solución únicamente y ferulizar al paciente con lo que quieran. Los que no saben usar yesos, que vean, nada más evitar de que se siga moviendo el paciente, se los va a agradecer mucho, va a disminuir mucho el dolor y también la probabilidad de infecciones. Estos pacientes generalmente los llevamos a quirófano, se hace un desbridamiento. Muchas veces dicen que la clasificación de qué tipo de fracturas y qué grados se debe de hacer en quirófano hasta después de realizar un desbridamiento. Y generalmente estos pacientes, cuando se llevan a quirófano, también se fijan, puede ser fijación interna, fijación externa, cuando la lesión de los tejidos blandos es mucho más grande, severa. Y en fracturas expuestas trabajamos mucho con los cirujanos plásticos que tienen que hacer colgajos, y etcétera, 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 porque de nada sirve fijar el hueso si está expuesto al medio ambiente, porque eso nada más propicia que se infecte el paciente y tenga más riesgo de sepsis, amputación y demás. Básicamente es eso, conceptos básicos que quiero que se lleven a casa. Entonces, cuando vean una fractura de pelvis, sepan que es un accidente grave, severo, que el paciente se puede morir si no hacemos un tratamiento adecuado. Hay muchas veces que aunque hagamos lo más que se puede, estos pacientes también fallecen. Identificar la lesión. Si vamos a hacer una radiografía, sobre todo en estos tipos de pacientes, véanla luego. No esperen media hora, 1 hora, 40 minutos a que el médico radiólogo les diga qué tipo de fractura es.
porque sobre todo cuando es en libro expuesto, creo que es muchas veces muy evidente. No tienen que identificar, el tipo de fractura y que se rompió esto o no, sino ver que algo no está normal y ya con eso, no es pedir ayuda, pero solicitar la interconsulta o hablar con alguien que tenga más experiencia. En fracturas expuestas, lo básico: antibiótico, lavar, ferulizar y mandar al paciente entonces ya con alguien que tiene un poquito más de experiencia en esos casos. Eso es todo. Clindamicina. Mira, generalmente la mayoría de las alergias a penicilina, cuando les damos cefalosporinas de primera generación, dicen un 10 o un 15% que puede también dar alergia a la cefalosporina. También sabemos que muchas veces las alergias a la penicilina nunca se les hizo alguna prueba ni fue alguna anafilaxis per se, sino es de que de chiquito le dieron antibiótico y la mamá le comentó, bueno, este niño es alérgico a la penicilina y así se queda. Ahorita hay mucha también controversia en eso en Estados Unidos, que quieren cambiar, y hay un par de estudios que estuve leyendo que quieren cambiar todas esas etiquetas de paciente alérgico a la penicilina, sino hacerle pruebas reales, porque se ahorrarían no sé cuántos miles de dólares por paciente al año en pacientes que no son alérgicos a la penicilina. Pero entonces se recomienda dar clindamicina. En pacientes con fracturas de pelvis, eso es extremadamente raro. En fracturas expuestas. Número 1, estos tipos de pacientes que tienen fracturas expuestas o fracturas de huesos largos de alta energía, nunca los enyesamos. ¿Por qué? Porque hacen mucho edema y mucho aumento de volumen, y el yeso puede ser un constrictor de los tejidos blandos y contribuir a que se desarrolle un síndrome compartimental. ¿Cuáles son los datos básicos de síndrome compartimental? Dolor, mucho dolor desproporcionado al tipo de lesión. En estadios más avanzados, parestesias, isquemia y demás. Entonces, cuando tienes una lesión de hueso largo, generalmente son en las piernas, siempre tener la sospecha. Y hay que estar revisando al paciente, sobre todo en las primeras 24, 48 horas, revisarlo cada ratito, cómo vas de dolor, porque hay muchas veces que llega a la madrugada y pues, el paciente tiene dolor y nada más le dan medicamento y poco a poco el paciente está realizando un síndrome compartimental. Entonces hay que revisarlos. Eso es clínicamente. La única manera de saber realmente si un paciente tiene síndrome compartimental es midiendo los compartimentos. Eso hay agujas especiales que pueden medir. Hay veces que la aguja con la que se toma la presión arterial, las líneas arteriales, se puede hacer con eso. En fracturas de pelvis no tanto, porque el tejido que hay adentro no es tanta médula grasa. Cuando son en fracturas de huesos largos, sí. Sobre todo de fémur, de tibia, se ven de eso. Es algo muy raro. Una embolia grasa es algo raro, pero sí llega a suceder.
¿Mandé? Para mandarlo ya a rehabilitación una vez que las fracturas de pelvis, por ejemplo, muchas veces no las fijan, me las dejan. Hay fracturas estables y hay fracturas inestables. Las fracturas inestables son las que tenemos que operar, como la radiografía que puse. Las fracturas inestables se pueden trabajar conjuntamente desde el principio con rehabilitación. Hay muchísimos protocolos, sé que a veces el seguro inclusive las operan, inclusive las dejan en reposo, en cama, 6 semanas y nada más le van aumentando como, digamos, ¿cómo se llama la parte de atrás de la cama? Se me fue la palabra. Como que la espalda le van aumentando los grados, cuánto se pueden flexionar. Generalmente, una vez que están fijadas, yo los mando inmediatamente, sobre todo para trabajar las otras articulaciones de las caderas, rodillas, demás. Y dependiendo del tipo de fractura es cuando ya pueden empezar a apoyar y demás. Pero generalmente depende de la articulación. Hay veces que requieren 6 semanas de no apoyo o apoyo nada más de un lado y así, como que se va individualizando. Generalmente son como 6 semanas las que se deja para que el paciente no apoye, que si lo apoyan, para que tengan en cuenta eso. Si apoyan pueden mover la fractura y pues Y también son muchos, o sea, los pacientes que salen de fracturas de pelvis quedan con muchas secuelas. No hablé del daño neurológico, pero por la proximidad de todas las raíces nerviosas de la zona, muchos quedan con secuelas neurológicas o quedan secuelas de cierta inestabilidad cuando caminan o cierta asimetría. quedan con mancha claudicante muchos de ellos. Y después a la larga les genera dolor porque están generando mayor carga sobre esa cadera. Entonces tienen mucha incidencia de dolor a la larga. No hay que dejar que suban de peso porque les va peor. ¿Algún otro comentario, doctora? ¿Doctor Quiste? ¿Doctor Bolaños? El libro dice que si hay sangre en el meato urinario hay que hablarle al urólogo. El libro, yo no sé en la práctica, arréglense, yo